Bueno, buenos días, yo soy la doctora María Teresa Puga, subsecretaria de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión de la provincia de Córdoba, y realmente quiero agradecer mucho a esta invitación, estas jornadas de desafío sin barreras, que me parece interesantísimo, de una provincia muy linda, muy importante, como es la provincia de Char, que hago una referencia, hice toda mi primaria ahí, así que realmente una provincia que quiero muchísimo y que conozco. Alberto Pérez, Fundación de Segunda Oportunidad, te quiero dar muchísimas gracias, y también a Fundación Mundo Aequitas, y a la persona que la representa, Noemí Acosta. Así que realmente quería darle las gracias por esta oportunidad, por poder intercambiar con las personas que trabajan en esta temática, una temática tan difícil, muchas veces tan invisibilizada, y que hace que todos los días tengamos que renovar las ganas y todas las fuerzas para atender a tanta gente que por ahí siempre decimos que se menosprecia o se maltrata muchas veces. En ese sentido, la provincia de Córdoba, vamos a hablar de nuestras experiencias, qué es lo que ha hecho, qué es lo que ha desarrollado hasta la actualidad, y me parece importante que vamos a armar un esquemita nosotros, puedes ir pasando el video, un esquema de organización que nos parece importante, y bajo esta premisa, ¿no? La premisa un poco es un poco la historia que tiene que ver de por qué hoy es invisibilizada la discapacidad, ¿no? La discapacidad es invisibilizada porque hay toda una cultura de invisibilización muy fuerte y que hace que durante muchos siglos, casi desde el desarrollo de la humanidad, se hayan menospreciado o maltratado a las personas con discapacidad, ¿no? Y entonces nosotros podemos advertir que cuando estas cosas suceden, desde civilizaciones que exterminaban las personas que nacían con alguna dificultad o con algún defecto, decían ellos, fueran exterminadas, hasta civilizaciones que los tomaron como una cuestión de investigaciones, un modelo por ahí social, los consideró siempre pobres y pobrecitos eternamente, u otras civilizaciones que lo tomaron como un castigo divino, ¿no? Que tenía que ver con la iglesia. En fin, un montón de cuestiones que nosotros tenemos que considerar hasta llegar a la actualidad, donde la mirada tiene que ser equilibrada, y en lugar de nosotros estar pensando en una persona que tiene limitaciones para siempre, sino una persona con derecho que puede pedir su derecho a la salud, su derecho al ocio, su derecho al trabajo, su derecho a la educación, en fin, todos los derechos, el derecho a su sexualidad, en fin, todas las personas que tengan que ver con sus derechos como cualquier otro, sin siquiera nosotros estar diciendo cuáles son las limitaciones, sino allanando las limitaciones y considerándolas como sujeto de derecho. Hay que resaltar que en esto fue sobre todo una generación norteamericana que cuando volvió de la guerra pudieron visualizar que las personas con discapacidad que habían ido a la guerra supuestamente sanas, volvían después ciegos, volvían mutilados, volvían en silla de ruedas, volvían con problemas mentales graves, volvían con adicciones, volvían ciegos, volvían otros mudos, en fin. Y ahí empezó toda una pelea por su situación de derechos, con una consigna que fue importante en su momento y que es nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? Estas consignas fueron importantes y realmente marcó toda una época. ¿Qué quiero decir con esto?
que cuando uno marca esta época, recién en el 2008, Naciones Unidas declara a las personas con discapacidad personas con derechos. Esto realmente da mucha alegría, pero da pena el retraso, ¿no? Mucha alegría porque, bueno, al fin, y da pena decir que recién en 2008 se dicta la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así que, bueno, estas son una de las cuestiones que nosotros podemos decir que es muy importante que podamos tener en cuenta cada una de estas miradas, ¿no?, acerca de la persona con discapacidad. Después lo otro que tenemos que siempre tener en cuenta es cómo tratamos a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Por qué las seguimos discriminando? Y en esto tiene que ver, siempre digo yo, el uso del lenguaje. El lenguaje tiene un peso brutal en nuestras culturas actuales, y por ahí nosotros decimos, bueno, hay tantos que están trabajando en discapacidad y no somos capaces de darnos cuenta que las personas con discapacidad, cada uno de los insultos que nosotros tenemos, favoritos, digamos, en esta Argentina nuestra, tiene que ver con algún problema que tiene que ver con el menosprecio hacia las personas con discapacidad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos idiota, estamos hablando de la idiocia, que es una de las profundidades del retraso mental. Cuando decimos tarados, estamos hablando de las taras hereditarias, por ejemplo, que tienen que ver también con la discapacidad. Cuando nosotros decimos, supónganse, se decía y se sigue diciendo en muchos lados, mogólico, con mucho desprecio a una persona, estamos aduciendo a las personas down. Cuando decíamos minusválido, quiere decir que vale menos. O sea, si nosotros empezamos a revisar, o por ejemplo ahora se dice, uy, es un subnormal, estamos insultando a una persona que quizá sí tiene un retraso mental, pero no tenemos por qué despreciar. Estas son las cuestiones que también tenemos que revisar del lenguaje diario. Seguramente, mientras yo voy diciendo esto, cada uno de ustedes se van reflejando y se van poniendo en la mirada de decir, uy, esto yo también lo hago. Claro que lo hemos hecho todos, y así estamos. Por eso la mirada apreciativa y positiva sobre las personas con discapacidad se dificulta tanto. ¿Por qué? Y porque los insultos que ponemos nosotros, el menosprecio que ponemos en cada una de las cosas que a veces chistosamente creemos que la decimos, tienen que ver con el menosprecio, el desprecio, el maltrato, o el destrato para las personas con discapacidad. Y esa cultura todavía la llevamos puesta todos nos criamos así, discriminando, haciendo lo que hoy se llama bullying, sería despreciando a las personas con discapacidad, y lógicamente esto tiene que ver con muchas facetas. Voy a decir 2 o 3 nada más para que nos demos cuenta. Cuando nosotros despreciamos con nuestro lenguaje, lo decimos rengo de, y todos sabemos qué decimos, cuando estamos hablando de estas cosas, obviamente cuando yo llego a un cargo de responsabilidad, en ese cargo de responsabilidad nosotros vamos a ver que si yo no los considero apreciables por los desprecios en mi subconsciente, no les voy a poner, no voy a pensar en ellos para la cultura, no voy a pensar para ellos para un concurso cultural, no voy a pensar en ellos para una competencia deportiva, no me acuerdo, no voy a pensar, si soy ministro por ahí de finanzas, qué partida designo para las personas con discapacidad. Y esto es lo que actualmente desde alguna mirada nos pasa hoy. Al no estar capacitados en una mirada abarcativa, una mirada que haga que pensemos que todos somos iguales, solo que con algunos bemoles de diferencia, y que normales no somos ninguno, que todos tenemos algún grado de imperfección o de limitación, mientras creamos desde ese punto de vista que el discapacitado es el otro y no cualquiera de nosotros, y no partamos desde una premisa, que es la primera que podríamos decir aquí,
La discapacidad forma parte de la condición humana. ¿Sí? Forma parte. Cualquiera de nosotros, en un momento determinado, en cualquier instante, puede pasar a ser una persona con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Puedo salir de aquí, me puedo atropellar un automóvil, pase a engrosar el rubro de las personas con discapacidad, me puede dar una ACV, puedo tener obviamente pasar inmediatamente a pasar parte de esta población, puedo tener un nieto, puedo tener un hijo con problemas, puedo tener una enfermedad neurodegenerativa después que pasé una vida perfecta, en fin. Siempre que pensamos que es del otro, estamos equivocados. Cualquiera de nosotros lo puede ser, en cualquier momento, en cualquier instante de la vida, o alguien muy allegado. Por lo tanto, la discapacidad es transversal a todos los poderes, al ejecutivo, legislativo y el judicial, y todos los poderes tienen que estar preparados. Por eso, desde la provincia de Córdoba, se impulsó una ley que fue aprobada por unanimidad, que también se la vamos a dar después para que la tengan en un anexo y la puedan discutir, y que es una ley que obliga a todo aquel funcionario público, desde los ministros hasta el último empleado, a saber tratar y saber incluir y saber que su lugar de trabajo tiene que estar adaptado para las personas con discapacidad, de manera de que cada uno de nosotros pueda estar incluido, pueda estar trabajando de conjunto y pueda demostrar las capacidades que necesite para todo esto. Me parecía que esta introducción era valiosa, fue hecha un poco rápida, pero me parece que es importante. Decimos que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, alrededor del 15% de la población mundial. En Argentina se habla de un 10%, y alrededor de cada una de las provincias varían unas décimas pequeñas. En Córdoba tenemos 3.400.000 personas. Si nosotros estimamos un 10%, serían unas 340.000. Bueno, nosotros tenemos dado algunas cifras que las vamos a compartir aquí rápidamente, y decir qué es lo que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos en esta provincia una red provincial de rehabilitación de 12 centros. Esto es muy importante, yo sé que Chaco ha peleado varias veces, el IPRODICH han peleado para armar una red provincial, y había tenido dificultades por ahí con los profesionales. Hace falta una concentración de profesionales importante, pero es posible hacerlo. Y realmente saludo desde aquí a Pepe Lorenzo, que está a cargo del IPRODICH y que realmente ha peleado, y viene peleando hace muchos años la representación de la provincia, y muy bien. En la red provincial tenemos 12 centros, que tenemos 3 en capital y el resto en el interior. Ya lo vamos a mostrar y vamos a hablar de esto. Estamos a cargo de la certificación de la discapacidad, tenemos 23 juntas, que en realidad son 31, porque se cuentan los lugares nada más. La Dirección de Discapacidad con 2 programas, PROSAT y PRODI, que lo vamos a explicar. La Comisión Provincial de Discapacidad, que es una comisión que se elige, formada por ONGs que se eligen entre ellos durante el año, dura un año. El Departamento de Capacitación y Docencia. Tenemos todo lo que es accesibilidad. Tenemos esta ley que yo les acabo de decir, que es la ley 10.728 de Córdoba Inclusiva. Tenemos un área legal y contable, gestión de calidad, genética médica única en el país, y un programa raíz, que fue lo que fundamentalmente les van a explicar ahora, y que realmente se trabaja territorialmente y todo lo que es prevención, muy fuertemente. No solo tenemos que asistir a las personas con discapacidad, lo cual ya es una cuestión súper importante, sino que tenemos que saber que hay que programar la prevención, hay que prevenir, porque esto realmente llegamos a situaciones muchas veces muy dolorosas, pudiendo haberlos atajado a tiempo. Nosotros desde enero de 2008, que estamos a cargo de esta área, tenemos 23 juntas de certificación, decíamos que bueno, hemos emitido unos 250.000 certificados,
Y hacemos lo que llaman juntas itinerantes, vale decir que aquella persona que no puede moverse de su casa pueda salir a ver y a certificar la discapacidad en el sanatorio, en el policlínico, en el hospital o en su domicilio. Por ejemplo, en un año hicimos 560 juntas itinerantes, vale decir, va al profesional y certifica. Podemos decir que la cantidad de estos certificados, la mayoría se encuentra en Córdoba Capital, el 55%, y en el interior el 45%. Y después podemos decir que tenemos casi 33.000 personas con discapacidad motora, viscerales 4,7, 4.300, intelectuales el 13%, 12.000 intelectuales, 12.367, y mentales el 35%, 32.580, y auditivos 5.722, el 6,2, y visuales el 4,6. Serían personas que tienen problemas de disminución de agudeza visual, 4.246. O sea, estas son las proporciones. Si nosotros sumamos intelectuales más mentales, vamos a ver qué es lo que predomina. Y esta es la tendencia nacional. Casi todas las provincias tenemos una tendencia muy fuerte a las discapacidades intelectuales. Todo esto también se puede prevenir y lo podemos ver, e inclusive podemos ver cada uno de ellos en su desarrollo, vale decir, hace 20 años atrás, una persona Down, un niño Down, realmente tenía muy pocas posibilidades, no solo de crecimiento y desarrollo, sino de desarrollar capacidades y habilidades. Hoy es enorme el progreso que se ha hecho, ¿no? Esto tiene que ver con la estimulación temprana, que cada uno de estos centros nosotros poseemos, y que en todo el país se comenzó con una mirada abarcativa sobre los chicos Down, de manera de poder incentivarlos en todo sentido. Hoy los vemos circular, son útiles en un montón de cosas y en muchos casos muy autoválidos, ¿no? La Red Provincial de Rehabilitación empezamos en 2008, está compuesta por 12 centros, es una red pública y gratuita y única en el país. Estos centros están distribuidos 3 en Córdoba Capital, en 3 hospitales, que son muy conocidos, mucha gente de Chaco derivada aquí. En Córdoba Capital está el Hospital Misericordia, el Hospital de Niños, el Pediátrico del Niño Jesús, y el resto en el interior. ¿Por qué? Porque la gente no tiene por qué estar desplazándose y viajando kilómetros para ser atendido. Vale decir, con la misma intensidad y con la misma capacidad se trabaja tanto en los centros del interior como en los del interior, ¿no? Por ejemplo, a 400 kilómetros de la capital cordobesa, en La Muralla, tenemos un centro de rehabilitación en Villa Dolores, que está a 150 kilómetros, en Villa María a 120 kilómetros, Río Cuarto 300 y pico kilómetros, en Cruz del Eje, en Unquillo, en Belville y en Deanjur. Ahí vamos a pasar rápidamente parte de los equipos, que es el Hospital Misericordia de Córdoba Capital, trabajando con los niños, trabajando con los equipos, trabajando diariamente como se hace todos los días. Después tenemos el Hospital Pediátrico, ahí está parte del equipo y el lugar. En Córdoba, el Hospital de Niños, casi un Garrahan, realmente tienen profesionales de primera, está trabajando muchísimo actualmente, y vemos ahí el equipo también trabajando socialmente y rehabilitando a los niños, ¿no? En Río Cuarto es enorme, el centro está también muy lindo, están trabajando con los chicos del equipo y después una foto del equipo de conjuntos, presumiendo un poco ahí, son equipos muy lindos todos. En Villa María tenemos un hospital, fue el último construido, muy grande, enorme, un hospital regional, también estamos ahí con
con todos los equipos de rehabilitación, trabajando muy fuertemente. En La Bulalle, estos se han hecho por medio de ley de cheque, estos cuadraditos que van a empezar a ver ahora. Villa María también lo tenía, pero nos fuimos al nuevo hospital. Villa Dolores, esto también son con fondos de ley de cheque. San Francisco, que es la tercera ciudad, digamos, de Córdoba. Unquillo, esto lo hicimos con un tenista cordobés importante, que es David Nalbandián. Realmente él puso toda la estructura, nosotros le dimos el terreno y pusimos los profesionales y él devolvió esta estructura al Estado. Trabajamos mucho, sobre todo con niños en esa zona muy fuertemente. Cruz del Eje, también por el de cheques, ahí está todo el equipo. Vuelvo a decir, todos presumiendo, muy lindo. Un equipo muy, muy alegre, muy trabajador. Y el último que hemos inaugurado es el Hospital Regional de Belville. Ahí ven parte de ustedes de lo que es el centro de rehabilitación y su aparatología y el equipo en la puerta, ¿no? Este es uno que está en construcción dentro de lo que es el área del Hospital de Domingo Funes. ¿Por qué los hemos puesto dentro de las áreas hospitalarias? Esto creo que merece un párrafo. Por los análisis, por las radiografías, por tener un contacto directo del hospital. ¿Por qué no dentro? Porque no suele resultar la fórmula cuando los profesionales comparten el interior del hospital, son pedidos para otros servicios y no se cumple bien con la rehabilitación. Por lo tanto, lo que hemos hecho es darle valor a la rehabilitación, apartándolo un poco, pero dentro de los predios hospitalarios, y esto nos ha conservado el equipo. Aunque en esta pandemia por ahí también nos han pedido muchos profesionales, por supuesto, para estar en primera línea, ¿no? Este es como lo recibimos, que está a la izquierda y arriba, y cómo lo vamos construyendo aquí a la derecha y abajo. Y aquí cómo va quedando actualmente, ¿no? Esta red de profesionales tiene 165 profesionales, son fisiatras, psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, fonoaudiólogos, psicomotricistas, kinesiólogos, especialistas, algunos en neurorehabilitación y otros en traumatología, y otros tenemos terapistas ocupacionales, nutricionistas, enfermería, bueno, y la gente que hace secretaría. Normalmente hacemos unas 500.000 prestaciones al año. En el 2020 la cifra que figura es justamente por la pandemia. Hay que resaltar que durante la pandemia se trabajó con telemedicina o videollamadas, y realmente hemos podido mantener unos 1.200 personas que tenemos bajo tratamiento habitualmente en la red, entre adultos, adolescentes y mayores y menores. De los 1.200, unas 800 y pico de personas con videollamadas y conservando sus tratamientos. El resto o no tenía cómo comunicarse o no quiso, rechazó esta metodología. Pero realmente se trabaja muy fuertemente en el sostén. Hay que hacer una pequeña reflexión, vale decir, dentro de esto, la mayoría de la gente agradeció el haberle conservado el tratamiento. Y también vimos que las mamás, aunque esté toda la familia de cuarentena al lado de ellas, siguen con todo el peso de tener a cargo a la persona con discapacidad y con muy poca colaboración del resto de la familia. Esto nos da para dos reflexiones. ¿Qué pasa que las mujeres por ahí no pedimos muchas veces ayuda? ¿O qué pasa que muchas veces los demás no ayudan a la madre que está a cargo de ese chico? Como una pregunta que la dejo abierta. Bueno, aquí vemos una tabla, ¿no es cierto?, donde nos dice que de 0 a 5 años son la mayor cantidad de consultas que tenemos, y vemos la progresión de edad de la parte etaria, ¿no? Y aquí vemos la cantidad de consultas del conjunto de los centros foráneos. Nosotros vemos acá que tenemos unas consultas muy importantes, siempre bajan en enero y febrero, van aumentando y haciendo pico en abril, mayo, junio, hasta 50.000 y 56.000 consultas en los meses pico, ¿no? Obviamente que con esto de la pandemia, bueno, todas las cifras
hoy están alteradas, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de la médica fisiatra o la kinesióloga, no sé, a que le toque, haciendo test de rehabilitación. Y aquí vamos a ver algo muy importante, que es, en estos centros de rehabilitación, ¿quiénes llegan? Pues llegan, así como nosotros veíamos, cómo es importante que las personas con discapacidad que tienen obra social se atiendan y soliciten su certificado. Aquí vemos los pobres de toda pobreza, ¿no? Como a estos centros de rehabilitación de interior y capital llegan sin obra social el 80%, con el profe o el actual Incluir Salud el 7%, PAMI 6%, privadas 4% y APROS del 3%. Bueno, estamos trabajando también por medio de ley de cheque, un banco de prótesis y ortesis, que seguramente va a abaratar costos que son muy caros y que a veces llegan un poco tarde, sobre todo para todo lo que es férulas, que van creciendo rápidamente los chicos y a veces necesitamos tenerlos que adaptar mucho mejor, ¿no? En eso esperamos hacer una cuestión fuerte. Bueno, aquí tenemos dos programas, que es el PROSAT y el PRODIS. El PROSAT, bueno, tenemos casi 700 personas bajo programa, hemos dado 1.400 prestaciones, y ahí a los que no llegan a nuestro centro se le otorga rehabilitación, centro de día, centro educativo terapéutico, acompañante terapéutico, cuidador domiciliado, hogar, transporte especial, transporte escolar, pañales y ayudas técnicas. Todo esto está cubierto, obviamente nunca como quisiéramos, nunca con la celeridad que nos gustaría tener. En esto no salimos de la media de todo el país, ¿no? Pero bueno, sí existe todo esto. El PRODIS es un sistema de becas que nosotros tenemos, sobre todo trabajando tanto en el sector público como en el privado, para que cada una de las personas tenga dentro de lo que es su adaptación, pueda tener una adaptación a poder trabajar y adquirir destreza. Y me parece que en eso hay una cuestión muy importante, y que es que la provincia tiene el plan Primer Paso, que tiene casi 1.000 lugares para las personas con discapacidad, y otro cupo de nación, que eran 500 lugares, más estos pocos lugares que tenemos nosotros, y entre eso hacemos un combo interesante. Vuelvo a decir, quizá no tanto en pandemia, pero sí como una cuestión hoy muy relevante para que las personas vayan haciendo su currículum y puedan, es como jugar como con varios factores. Uno de los factores es que las personas se entrenan, digamos, en tener un trabajo. En segundo lugar, acostumbrar a los que los toman a que una persona con discapacidad puede ser perfectamente trabajar a los requerimientos que se tengan, y lo pueden hacer muy bien como cualquier otro. O sea, una persona que esté en silla de ruedas puede hacer pilas de trabajo de lo que fuera, de lo que esté preparado, y puede perfectamente desempeñarse, como un ciego puede atender el teléfono. Tenemos aquí un SOS, está atendido por 3 personas ciegas y que se han desempeñado excelentemente toda la vida. Por eso digo, esto hay que empezar a ponderarlo, y que las personas sepan que esto lo pueden hacer. En la Comisión Provincial de Discapacidad, bueno, son todos representantes de ONG, se divide la provincia en norte, sur, este, oeste y región centro, y se eligen y se van trayendo todas las dificultades que tienen en cada uno de esos lugares, y con esto trabajamos muy fuertemente. Realmente gente muy preparada, y que nos hace acercar también más a lo que no alcanza a veces el Estado a recorrer el territorio. En las áreas de categorización y habitación, bueno, también están a nuestro cargo. Hacemos todo el asesoramiento anual entre visitas y habitación. A veces
hasta en medio de la pandemia, hasta 350 asesoramientos anuales. El área de accesibilidad también es una cuestión muy importante, porque por ley, a nosotros aquí en Córdoba nos corresponde vigilar toda la accesibilidad de toda nuestra provincia. Y esto está incluido tanto en lengua de señas, que damos cursos, como relevamientos de proyectos de adecuación de municipios y comunas, y todo lo que es capacitación y concientización, y hemos firmado varios convenios de relevamiento, tanto del Estadio Kempes, que es muy importante aquí en la provincia, como con la municipalidad y todas las nuevas obras que se están llevando a cabo, como todas las obras provinciales y de municipios y comunas que nos lo soliciten. Esto es muy, muy importante. Las barreras arquitectónicas tienen un peso brutal en todo lo que podamos hablar y después decir. Muchas cosas mueren cuando vemos que no pueden subir ni un cordón de la vereda, o que el taxi no te sube, o que el colectivo no está preparado para llevarte, ¿no? Estas son las cuestiones que el discurso y los hechos marcan la diferencia, ¿no? Esto es una pelea permanente. Bueno, tenemos un jardín de los sentidos muy bonito, con un espacio de estimulación multisensorial para toda la familia, tenemos visitas guiadas y gratuitas, y bueno, esto tiene un éxito muy importante porque van los chicos de los colegios y está atendido por todas las personas con discapacidad, y lo interesante de esto es que ninguno de los chicos del colegio que fue dice, me atendió una persona con discapacidad, le parece tan natural y tan lógico como que alguien que le habló, que le explicó algo que ellos entendieron, y esto también marca la diferencia de decir, bueno, se pueden hacer muchas funciones, podría ser mucho más habitual que tener la sorpresa de decir, me atendió una persona con discapacidad, ¿no? Que son estas cuestiones que a veces todavía nos siguen sorprendiendo. El área de valoración psicodiagnóstica, bueno, esta fue una cuestión muy importante porque normalmente teníamos, cuando llegamos en el 2008, muchos chicos que por repitente las maestras le pedían el certificado de discapacidad y no había un equipo que pudiera certificar esto. Por lo tanto, nos pareció muy llamativo, hicimos un equipo que se preparó y hoy hace el diagnóstico perfectamente de qué es lo que va pasando y qué les pasa a esos chicos. Y pudimos ver, no, ahí lo pongo para atrás de nuevo, y pudimos ver que estos chiquitos tenían muchos un retraso mental leve y algunos un retraso mental moderado, pero la otra mitad, casi la mitad, casi el 50% eran chicos que estaban maltratados, o estaban hambreados, o estaban abusados, o tenían un problema de no atención en la familia o en el entorno familiar. Y no ameritaban ni un certificado de discapacidad ni ir a la escuela especial. Esto hay que promocionarlo permanentemente, que el mal diagnóstico no haga que un niño termine en una escuela especial cuando no lo amerita, porque no lo necesita. Ni lo amerita para su familia, ni para él. Esto hay que trabajarlo mucho. Después tenemos un área que es única en el país, que es el área de genética médica. Esta área de genética tiene que ver con que, según se dice, el 47% de las personas con discapacidad son problemas hereditarios. Entonces, ante muchas dificultades de diagnóstico para familias muy humildes, hicimos una pelea muy grande para realizar los estudios genéticos entre nosotros mismos. Y finalmente logramos poner todo un área donde se hace todo lo que es un cariotipo y que determina si una persona o una pareja se quiere casar, pueda delimitar exactamente qué es cuáles van a ser las consecuencias teniendo antecedentes cualquiera de las dos personas de la pareja, y entonces te da la posibilidad de una planificación familiar. O si ya has tenido un chiquito con problemas, bueno, si el próximo tendrá. Estos son análisis caros, generalmente inaccesibles para las personas muy vulnerables o muy humildes, y nos pareció importantísimo
y aparte saber con qué puede esperar la pareja y qué estimulación temprana y a tiempo se puede tener, o que puedan hacer su planificación como puedan. Si nosotros esto lo hacemos, nos parece realmente importante, porque cada una de las personas que necesite de esta prestación puede saber qué le pasa con su descendencia, qué es lo que tiene que hacer a tiempo, qué medidas tienen que tomar, y por qué por ahí hemos visto familias con 5 o 6 chiquitos con discapacidades, y que puedan atenerse a decir, bueno, qué tratamiento tienen que hacer en tiempo y forma, ¿no? Aquí vemos toda el área de genética trabajando, y lo bueno que tiene esto es que los 12 centros están entrenados, ya la gente no tiene que venir a Córdoba Capital solamente para hacerse los análisis, sino que cada uno de los centros en el interior está capacitado para tomar las muestras de la población que fuera necesaria. Bueno, yo ya voy terminando mi presentación. No le voy a presentar más que lo general de ley de cheques, que por ahí para Córdoba no les interesa tanto, pero sí de lo que presentamos este año, que bueno, hubo un programa de apoyo a atletas, que ya recibimos 8 millones, ayudas técnicas 2.500.000, el Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas, acá está, 9.445.000, mejoramiento de infraestructura institucional, unos 3 millones, y transporte institucional, 66 millones. Un total de 89 millones. Ley de cheques, hay que ocuparse, hay que preocuparse, hay que intentar de presentar todos los programas posibles, que es un impuesto que, bueno, que se descuenta y que realmente va para discapacidad, y que es muy interesante poder recordar que las ayudas técnicas personales están abiertos todo el año. Puede tardar 6 meses en una silla de ruedas complicada, pero llega. Aprovechémoslo. Bueno, y aquí sí, voy a dejar yo, porque empieza todo lo que es el área de prevención y de sensibilización, que es uno de nuestros orgullos, pero quiero que lo ponga de relieve quienes lo están llevando a cabo. En este caso es un equipo conformado por el doctor Varilla y un equipo muy lindo, de los cuales va a hablar ahora la doctora Brunello, Josefina Brunello, médica fisiatra. Bueno, un gusto de haber estado con ustedes.